Hola, hola, ¿qué tal amigos, compañeros, alumnos de Escritura Internacional? Bienvenidos a este nuevo video. Mi nombre es Ludwig Gense. En este video vamos a revisar qué está pasando en la actualidad. Me han estado preguntando mucho acerca de lo que sucede con respecto a esta invasión o este asalto que hubo a la Embajada de México en Ecuador. Y bueno, más allá de las cuestiones diplomáticas y de implicaciones de derecho internacional, vamos a revisar en este video la historia, un poco la historia reciente de Ecuador para poder entender el meollo de la cuestión política que todavía vive Ecuador y vamos a compararla un poco con respecto a América Latina para poder entender desde una perspectiva un poco más amplia, desde la perspectiva de un internacionalista que se aleja un poco de la inmediatez para percibir la historia reciente y poder entender un poco qué es lo que pasa actualmente en Ecuador y qué relación tiene con estos hechos que acaban de suceder en la Embajada de México. Los invito a que se queden hasta el final, los invito a que le den like, a que se suscriban si les gustan estos temas, si quieren entender más allá de lo que dicen las noticias y entender con una perspectiva histórica, académica un poco más profunda lo que sucede. Bueno, aquí nos dedicamos precisamente a entender qué es lo que pasa en el mundo y a explicarlo a todos ustedes. Entonces les doy la bienvenida. Quédense hasta el final. Suscríbanse en Facebook, en YouTube, en todas las redes sociales y allá vamos. Gracias, bienvenidos. Bueno, vamos a partir desde aquí, desde la línea de tiempo. Para los que no conozcan la línea de tiempo, muy rápidamente, aquí del lado derecho, como cualquier línea de tiempo, pues aquí tenemos los años de forma cronológica, hacia la derecha, pues el futuro, y hacia la izquierda el pasado. Estamos ubicándonos en estos últimos años aquí, justamente en América Latina. En la columna que está en medio, pues tenemos a los diferentes actores internacionales que vamos a analizando y también algunos elementos como la política, como la economía, como el arte, que también pues, están un poco más arriba, y otros países que también están más abajo. Y en este caso, bueno, vamos a ver la cronología de Ecuador, ¿no? Y del lado izquierdo, pues tenemos los cuadernos nacionales, que como saben en Escritura Internacional, tenemos un cuaderno de la historia de cada uno de los países del mundo para poder revisar de forma paralela qué es lo que está sucediendo en cada uno de los lugares en los que pues tenemos noticia de cuestiones que suceden, ¿no? Entonces, en este caso, pues aquí está el de México y vamos a revisar también el de Ecuador y vamos a partir desde la noticia, ¿no? Que seguramente vieron. La noticia, ya saben, hubo un asalto a la embajada de México en Ecuador por parte de la policía que ingresó para poder aprender al ex vicepresidente Jorge Glass, que estaba en calidad de refugiado político, pues estaba analizando su estatus para saber si le iban a dar asilo en México o no. Y en ese momento, bueno, pues la policía ingresa a la embajada mexicana en Ecuador, lo aprende y se lo lleva, además lesionando a alguno de los miembros de la diplomacia, de los miembros del cuerpo de diplomáticos de México, allá en Ecuador. Y bueno, aquí la cuestión radica en que, en primer lugar, la embajada es un lugar que se considera una extensión del territorio mexicano. Vamos a referirnos rápidamente a la creación de las diferentes instituciones o la creación de las diferentes organizaciones en el mundo luego de la Segunda Guerra Mundial. Vamos para atrás. Aquí vemos que ya en 1945 culmina la Segunda Guerra Mundial. Aquí está la línea roja de la guerra. Aquí está la palomita de la paz. Termina la guerra y lo que se hace es que se empieza a reconfigurar nuevamente el mundo a partir de estas dos ideologías, el socialismo y el capitalismo. El socialismo, pues liderado por la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y el capitalismo o el liberalismo también es liderado por Estados Unidos y por todo Occidente, ¿no? Lo que consideramos como Occidente, que es Europa, Canadá, Reino Unido, ¿no? Todos estos países que apoyan el mismo sistema. Entonces, se están discutiendo este conflicto, bueno, esta Guerra Fría, que como saben, pues fue un enfrentamiento indirecto entre estas dos tendencias políticas y económicas. Y lo importante es que a partir de este momento de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se dio cuenta de que la masacre de la Segunda Guerra fue atroz y en lo que sí están todos de acuerdo es que
pues no se debería de volver a llegar a esos límites de violencia en el mundo. Entonces, se empiezan a constituir varias organizaciones internacionales, además de la ONU, bueno, la ONU ya venía de la Sociedad de Naciones, pero aparte de esta organización, hay otras convenciones y otros tratados internacionales que se van organizando de forma bilateral o de forma multilateral entre varios países o entre solamente dos, en los que se van poniendo de acuerdo acerca de la forma en la que se van a respetar los límites fronterizos y bueno, en general se ponen las reglas del juego, las reglas que todo mundo va a reconocer, a respetar, independientemente de la tendencia política que tengan. Todos reconocen estos principios básicos de convivencia internacional que van quedando establecidos decían, varios tratados, ¿no? Internacionales a lo largo del mundo. Uno de ellos fue este de 1954, que también ya se hizo algún alarde de que se violó este tratado llamado la Convención de Caracas, que fue principalmente entre países de América Latina. Y esta convención de Caracas, pues es de carácter, hablando sobre el asilo diplomático, precisamente que ahorita estábamos viendo pues esta cuestión del asilo diplomático, en la que se dice que, bueno, ya es las características particulares de la forma en la que se le puede otorgar un asilo a una persona que lo solicite de otro país, ¿no? Entonces, si es un perseguido político, por ejemplo, puede uno pedir un asilo para que pues el país que lo asile finalmente lo proteja de la violencia o de las consecuencias o etcétera que pueda sufrir en su propio país, ¿no? Y ese es un tratado que ya se estableció en 1954, que fue una de las cuestiones que dijeron también que se había violado. Pero pues vamos aquí nosotros cronológicamente, como decíamos, se van creando estas instituciones, se crea también estas otras instituciones como la OTAN o el Pacto de Varsovia. La OTAN se creó unos años anteriores, unos años atrás, en 1940 y acá está abajo, 1949, aquí está la creación de la OTAN. Aquí hay otras instituciones económicas, como veíamos, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la ONU en 1945, la OTAN, que como sabemos es una policía internacional occidental, que su función es tratar de disuadir al bloque socialista para que se expanda en el mundo. Y este, a su vez, el bloque socialista tiene esta creación del Pacto de Varsovia, en el cual también todos los países que son socialistas se arman con la intención de evitar que haya un conflicto militar posterior, ¿no? Para disuadir la guerra. Para disuadir la guerra, pues se dividen entre bandos y entonces ahí está estas instituciones de la época de los 50, ¿no? De la época, como decía, de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, en donde todo el mundo tiene muy fresco esta cuestión de la guerra y que precisamente tratan de evitarla a toda costa. Y en 1961, esta convención de Viena es ya internacional a nivel de todos los países del mundo, prácticamente todos los países del mundo reconocen estas reglas básicas, como decía, de convivencia, estas reglas pues, de convivencia internacional en las que todos los países firmantes de la ONU y de varios tratados y convenciones internacionales, pues afirman o están de acuerdo en ceder ciertos elementos de la soberanía para poder convivir entre los demás, ¿no? Una cosa como lo que hacemos dentro de los estados o dentro de los países, los ciudadanos, que delegamos cierta parte de nuestra libertad o de nuestra autonomía a cambio de que el Estado pues proteja ciertas fronteras, nos ayude, nos apoye y cumpla una función protectora, de institución protectora con respecto a nosotros como ciudadanos, ¿no? Bueno, la Convención de Viena de 1961 establece un marco jurídico de las relaciones diplomáticas, de la forma en la que se tratan los países, ¿no? Se definen, por ejemplo, quiénes son misiones diplomáticas, quiénes pueden visitar otro país en calidad de diplomáticos, el trato que se les tiene que dar, el trato que se les tiene que dar en momentos, por ejemplo, de guerra o de crisis, ¿no? Por lo regular, el equipo diplomático, todo el cuerpo diplomático está exento de muchas de las restricciones que tienen normalmente otros elementos de la política u otros elementos que tienen que ver con el status quo de la época en el momento
Es decir, los diplomáticos pueden libremente viajar, pueden acceder a tener comunicaciones con los diferentes entes políticos para poder entablar las relaciones fundamentales entre los países que pueden evitar finalmente una guerra o un conflicto a gran escala. Entonces, estas cuestiones de las divisiones diplomáticas, de los jefes de diplomacia, eh, de las inmunidades que tienen estas personas, de los privilegios que también tienen estas personas, pues están establecidos en la Convención de Viena. Estas reglas básicas del juego, que son reconocidas por todos los países, pues es el principio de convivencia internacional, que de hecho pues ha reconocido muchos países, ¿no? A lo largo de la vida, a lo largo del tiempo y de la historia. En realidad, todos los países, se ha hecho referencia, por ejemplo, de la dictadura de Pinochet, por ejemplo, que cuando había una dictadura en América Latina en la época, bueno, en la época donde surgieron muchas de estas dictaduras, aquí, por ejemplo, en el momento en el que se dio el golpe de Estado en Chile, aquí lo tenemos un poco más atrás, en 1973, cuando Pinochet le dio el golpe de Estado a Salvador Allende, aquí está, a partir de ahí hubo muchos perseguidos políticos de este régimen que Pinochet estuvo persiguiendo y que muchos de ellos fueron a pedir asilo precisamente a las embajadas de México y a otras embajadas extranjeras. Y a pesar de eso, este dictador, este personaje, Pinochet, nunca nunca atravesó esta línea, ¿no? Siempre respetó estas fronteras, estos tratados internacionales y nunca entró a capturar a estos disidentes políticos que le estorbaban tanto y que finalmente fueron asilados en países, decía, como en México, ¿no? También en la época del exilio español, de Franco, del gobierno del franquismo, durante los sesentas, también un poco más atrás, en el tiempo, muchos de estos personajes fueron asilados por países, como decía, como México, en los que finalmente se integraron en la población y formaron parte de la población mexicana, que ya después les otorgó la nacionalidad, debido a este principio de asilo político, ¿no? Que vivía en crisis. También en Argentina, aquí tenemos a Rafael Videla, también en el momento en el que comienza la dictadura. Y bueno, esta figura diplomática del asilo había sido siempre respetada a lo largo del tiempo, pues por prácticamente todos los países del mundo, ¿no? Y es una cuestión muy grave, precisamente porque en el momento presente es algo que no se reconoció, vámonos al día de hoy, no se reconoció esta inmunidad diplomática que debería de tener en primer lugar el territorio considerado como tal, en el cual ingresa la policía, ¿no? Hay varias versiones hablando acerca de que había otros momentos en la historia en los que ya se habían allanado o ya se habían perpetrado, bueno, ya habían invadido varias embajadas en varios lugares del mundo a lo largo de la historia y los ejemplos que se han mencionado y los ejemplos que hemos revisado tienen que ver, sí, con invasiones a la embajada, pero no por parte del cuerpo estatal, del cuerpo oficial, ¿no? Del gobierno como tal, sino que hay una muchedumbre que ingresa a una embajada, hay un grupo terrorista que ingresa a una embajada, todas de forma ilegal, evidentemente, pero en ningún caso del mundo el mismo jefe de gobierno da la instrucción de invadir territorio, o en este caso la embajada de un país vecino, para pues ajusticiar o tomar prisioneros, etcétera, ¿no? Y esta es la parte importante porque este reconocimiento de esta inmunidad diplomática, pues crea un precedente que no existía en el momento, hasta el momento, y en el que pues son las reglas del juego que se permitían, ¿no? Incluso hicimos también en su momento, vamos a ver ahorita en la línea de tiempo, cómo es que también cuando se entró a la embajada de Ecuador en Reino Unido para aprisionar a Julian Assange, fue después de que se le quitó a Julian Assange su reconocimiento como asilado. Y eso ya le dio permiso a la policía británica de entrar a territorio ecuatoriano, lo que se considera territorio ecuatoriano de la embajada, y tomar este prisionero y llevárselo, ¿no? Pero nunca había sido por parte de un país. Y esto es un motivo de guerra, ¿no? Es como si hubiera habido una invasión
a un país vecino, ¿no? Entran ilegalmente en la frontera, toman un prisionero y lo extraen. Esta es la importancia que radica pues, esta cuestión que finalmente pues es ha creado una condena internacional, ¿no? Ya Estados Unidos lo condenó, la Unión Europea lo condenó, algunos países de Medio Oriente ya se están pronunciando al respecto, reconociendo que se violó este derecho internacional que es inviolable, ¿no? Y como decía, ni siquiera los mismos enemigos en momentos de guerra se habían atrevido a no respetar este espacio que es considerado territorio extranjero en el país en el que está la embajada. Entonces, esto es muy, muy peligroso. Entonces, bueno, ahí está la línea de tiempo de México. Aquí está el cuaderno nacional de Ecuador y entonces, bueno, veíamos los últimos acontecimientos a partir del 24, que es este año. Acuérdense que, bueno, aquí es donde vamos a hacer una revisión acerca de la línea de tiempo de Ecuador para saber en qué circunstancias se encuentran a nivel político, económico y entender un poco más a profundidad lo que está sucediendo en el país y lo que lleva finalmente al presidente a dar esta instrucción de entrar. Aquí está la misma noticia, ¿no? A la embajada mexicana. Estamos aquí en 5 de abril. Aquí está México, aquí está Ecuador, tenemos la misma cobertura, ¿no? En México, pues unos días después, 2 días después, se dio este debate presidencial. Como saben, México va a tener elecciones presidenciales el próximo julio y aquí se dio un debate presidencial entre los candidatos. Aquí está, bueno, la información, esto es a nivel político interno y como decíamos, en el próximo julio habrá elecciones presidenciales, ¿no? Estos son algunos elementos del presente en México. Y bueno, aquí en Ecuador, como decía, vamos a ponerlo acá en la perspectiva principal para ir recorriendo en el pasado. Había varios nombres que empezaron a sonar, pues primero para poder identificar quién es este señor Jorge Glass, qué tiene que ver Jorge Glass con la historia de Ecuador, que bueno, como decíamos, es el vicepresidente, fue el vicepresidente en la época de Rafael Correa. Año 2007, Rafael Correa es presidente de Ecuador. Rafael Correa tiene un vicepresidente que fue Lenin Moreno. Es muy interesante. Este país de Ecuador ha resultado muy interesante en esta cuestión política por lo que ha sucedido con estos presidentes, ¿no? Su partido político, Alianza País, es un partido político de izquierda. Es un partido político que busca apoyar al pueblo de forma directa, es de tendencia de izquierda, como decíamos, va en contra del neocolonialismo, está muy en contra del sistema capitalista, está muy en contra de todo este modelo neoliberal que ha impulsado Estados Unidos y, bueno, el resto de los países occidentales, y entonces ha sido parte de la ideología. Y coincide este 2007 en América Latina, vean la línea de tiempo, incluso lo tenemos acá también en el cuaderno nacional de Ecuador. ¿Cómo coincide en esta época? Estamos hablando del 2006, 2007. ¿Cómo es que coincide con que los presidentes latinoamericanos se juntaron en esta ideología de izquierda latinoamericana? Y entonces coincidió que muchos de los países latinoamericanos eran de preferencia de izquierda. Entonces, por ejemplo, teníamos en Cuba, desde Cuba, a Raúl Castro, que era el presidente de izquierda. En Nicaragua, Ortega también ha sido y ha estado en el presente en el gobierno desde hace muchos años. En Venezuela, Hugo Chávez todavía vivía y ahí estaba siendo presidente en esta época, dirigiendo prácticamente, era uno de los grandes líderes de este movimiento anti-yanqui, como él lo llamaba. En Brasil, Lula da Silva, también presidente de Brasil, igualmente de tendencia de izquierda. En Bolivia, Evo Morales también, pues es un primer indígena que pudo gobernar el país y de tendencia totalmente anti-yanqui, anticolonialismo. Y en Chile, Bachelet, Michelle Bachelet, que también fue muy importante en este momento con respecto al gobierno de izquierda, que representó un gran cambio con respecto a los gobiernos anteriores. Y en Argentina, Cristina Kirchner, que finalmente también pues encabezaba el kirchnerismo, esta forma de gobierno que evidentemente pues también se reconoce como de izquierda. Tal vez recordarán
algunas de las situaciones muy particulares que vivió Hugo Chávez cuando criticaba a los modelos estadounidenses o los modelos yanquis, o cuando criticaba abiertamente a los gobiernos, gobierno estadounidense, ¿no? Y de las declaraciones que hizo en la ONU y en diferentes modelos y foros internacionales, precisamente haciendo crítica, haciendo una crítica directa con respecto a este tipo de gobiernos y este tipo de políticas neoliberales a los cuales evidentemente se enfrentaba. Y Chávez encabezó los movimientos más importantes en contra de estos modelos, incluso propuso varios foros internacionales precisamente para contrarrestar este poder occidental. Y bueno, Rafael Correa también fue un presidente que defendió este nacionalismo latinoamericano y que estuvo presente en muchos también, en muchos puntos muy importantes, en el retiro, por ejemplo, de las bases militares que existían en Ecuador, bases militares estadounidenses, y bueno, hubo varios movimientos muy interesantes a nivel nacionalista, que evidentemente pues le llevaron a tener una gran cantidad de enemigos, sobre todo de Occidente. Bueno, aquí decía el señalamiento al respecto, porque también es importante darnos cuenta cómo siempre ha habido esta lucha de poder en todos lados del mundo, ¿no? Diría Carlos Marx, esta dialéctica del poder entre la izquierda y la derecha, en la que pues están constantemente en competencia para poder obtener el poder, estas dos tendencias políticas, y bueno, no ha sido la excepción, ¿no? En el caso de Ecuador, a Rafael Correa no le ha sido muy sencillo tampoco el gobierno, no le fue muy sencillo. Hubo un intento de golpe de Estado en el año 2010 con esta rebelión de policías que fueron finalmente manipulados. Ya después se dieron cuenta de que habían sido mal informados acerca de varios privilegios que pensaban que iban a perder y que en su momento se rebelaron en contra del gobierno de Rafael Correa y que pues buscaban provocar su caída, ¿no? Desde esa época estos movimientos y estos grupos, estas tendencias que son de derecha, pues buscan, como habíamos dicho, establecer un sistema político y económico más bien liberal, más bien en el cual no haya una restricción por parte del Estado al libre comercio y que los precios y el libre comercio como tal se regulen por el libre mercado, por la ley de la oferta y la demanda. Esto es lo que principalmente buscan estos grupos de derecha o estos grupos, digamos, liberales a nivel económico, y entonces es la política totalmente opuesta a la que estos grupos de izquierda de América Latina y bueno, en este caso, Rafael Correa buscaba establecer en Ecuador, ¿no? Y bueno, el gobierno de Rafael Correa, él fue reelegido en el año 2013 y de hecho, cuando se religió, su vicepresidente fue Jorge Glass en el año 2013, con quien compartía precisamente pues estos ideales políticos, ¿no? Él incluso, el pueblo ecuatoriano, bueno, digamos, Rafael Correa, eh, dijo que se había dado un genocidio por parte de Israel en contra del pueblo palestino, precisamente ya desde entonces, desde el año 2014, por el incremento de las destrucciones de las viviendas y la construcción ilegal de asentamientos israelíes en territorios que se había considerado que eran originalmente palestinos, ¿no? Bueno, esto marca la pauta de la política de Rafael Correa en términos muy generales. Y para el año 2017, como decía, pues hubo elecciones nuevamente. En Ecuador solamente se podían reelegir una vez. Y en el año 2017, luego de una contienda electoral precisamente entre Jorge Glass y Lenin Moreno, quien resultó ganador de la presidencia fue Lenin Moreno. A Lenin Moreno se le veía como pues el continuador de la política de Maduro, había sido su vicepresidente, había estado con él todo el tiempo. Y esto es lo curioso, ¿no? Esto es una de las cuestiones curiosas que digo, no quiere decir que no sean serias o que no sean importantes, pero justamente después de las elecciones presidenciales que ganara Lenin Moreno, inmediatamente Lenin Moreno empezó a aplicar
políticas del modelo neoliberal, con el desconcierto de todo el mundo, ¿no? Con el desconcierto de sus votantes y con el desconcierto incluso de los banqueros a los que se les había grabado los impuestos y que habían tenido medidas limitantes y que habían sido pues favorecido el pueblo. Bueno, estas políticas empezaron un momento de reversión, se empezó a revertir esta cuestión y se habla de que Lenin Moreno pactó con algunos países occidentales. Un año después, lo vemos ahí en el año 2008, aquí en la línea lo vamos a poder ver más fácilmente, aquí en junio, el 29 de junio, en una reunión junto con Michael Pence en Quito, Ecuador, justamente después de que empezó a todo este movimiento de políticas neoliberales, ¿no? Que como decía, pues a todo el mundo le sacaron, pues lo sacaron de onda, ¿no? Lo sacaron del concepto que tenían a Lenin Moreno. Incluso Rafael Correa dijo que Lenin Moreno había sido un traidor porque evidentemente pues traicionó toda la política, empezó a desmantelar este estado de tipo social que protegía a la gente, inmediatamente recortó los subsidios a los combustibles, cosa que pues evidentemente afectó a la población directa, eliminó los aranceles a las importaciones de los dispositivos electrónicos, es decir, empezó a tener todas estas políticas económicas a favor de los empresarios y a favor de la política estadounidense y no solamente eso, sino que a partir de ahí empezó a haber una persecución a todas las personas cercanas a Rafael Correa, la descorreización que se llamó, que se llama todavía, el limpiar, digámoslo así, Ecuador y los entes políticos, las instituciones, de toda gente que pudiera estar cercana a esta ideología de Rafael Correa, por eso es la descorreización, rompió completamente, ¿no? Por eso aquí tenemos también esta ruptura en el Cuaderno Nacional. Y como decíamos, pues la persecución política, ¿no? Jorge Glass, inmediatamente sentenciado a 8 años de prisión, bueno, se le estaba inculpando, estaba dentro de un juicio acerca de algunos sobornos que había recibido de Odebrecht. Acuérdense que también la cuestión de Odebrecht fue muy famosa, fue muy importante porque muchos personajes de una gran reputación y de un gran prestigio y de una gran hegemonía política en América estuvieron vinculados con esta trama de corrupciones de esta empresa Odebrecht que se dedica a, es una constructora y entonces ganaba licitaciones en los países para construir diferentes cosas, presas o para construir, hacer grandes infraestructuras, trabajos de infraestructura, y ganaba por encima de otras empresas con obviamente pues un sistema de soborno a quienes tomaban las decisiones. Y también debido a Wikileaks, se acordarán del desarrollo de esta plataforma de noticias, Wikileaks difundió muchos de estos cables que pudieron dar con el paradero de estos personajes. Se quemaron, por así decirlo, se quemaron estos personajes, los descubrieron y entonces fue uno de los motivos por los cuales también se persiguió duramente a Julian Assange, ¿no? Y bueno, este personaje empezó a favorecer esta política. eh, Lenin Moreno cambió totalmente el modelo y empezó a perseguir justamente a quienes habían estado de forma muy cercana, allegados a Rafael Correa, y entre ellos, como decía, pues a Jorge Glass, ¿no? Que tenía estos cargos pero que junto a él y junto a otras personas también cercanas a Rafael Correa, hay testimonios y hay información muy importante que hace constatar que era una persecución política, que no podremos decir que no fue totalmente culpable de estos cargos, pero finalmente también Jorge Glass se entregó a la policía cuando fue sentenciado a 8 años por haber recibido estos sobornos. Correa, Rafael Correa inmediatamente fue exiliado o se exilió a Bélgica, pidió asilo político también. Él está allá actualmente, desde ahí hace conferencias y hace transmisiones y trabaja pues desde allá, pero en libertad, ¿no? Y a diferencia de estos personajes que sí los pudieron capturar, y que, bueno, finalmente aquí, como decíamos, ¿no? Jorge Glass se entregó a las autoridades en enero de 2018, sabiéndose inocente, pensando que la justicia pues lo encontraría inocente,
cosa que se dio cuenta de que no fue así ya dentro del gobierno de Lenín Moreno, ¿no? Entonces, Lenín Moreno, para poder consolidar su estadía en el gobierno, el hecho de que ya había llegado a la presidencia, había él tenido una ideología política que le había prometido a la gente haber llegado y que finalmente la cambió. Y entonces va a crear un referéndum con una pregunta para que el pueblo ejerza democracia directa y legitimice su estancia en el gobierno, preguntando acerca de cuestiones de nuevas medidas de anticorrupción, acerca de la reelección, más de 2 periodos, etcétera. O sea, va a haber alguna consulta ciudadana para que precisamente con el fin no tanto de que el pueblo opine, sino que le den la validación a Lenin Moreno en este momento, en el año 2018, de su presidencia, ¿no? Entonces, dentro incluso mismo del partido político, que era el mismo partido de Correa, que este partido Alianza País, dentro de ese mismo partido político se fracturó entre las personas que seguían los ideales de Correa, que finalmente fueron empujados y presionados para abandonar el partido, y las nuevas personas bueno, pertenecían más a esta nueva corriente de Lenin Moreno. Y bueno, Lenin Moreno, como decíamos, tuvo un acercamiento brutal. Aquí lo tenemos con Estados Unidos. Lenin Moreno incluso a partir de ahí, a partir de esta fecha, empezó a ejercer mucha presión con respecto a Julian Assange, como decíamos. A Julian Assange también lo tenían como ya saben la historia de Julian Assange, que fue el fundador de Wikileaks, y en Wikileaks se publicaron cables de información diplomática que afirmaba que Estados Unidos invadió Irak de forma ilegal y que se asesinó civiles, y cosa que tenían ocultos. Los casos de Odebrecht, de sobornos a miembros de la política, todo este tipo de cosas que se dieron a conocer, que incomodaron muchísimo a esta élite política, que finalmente buscó incriminar a Julian Assange y detenerlo y meterlo a la cárcel, con varios argumentos, como el de que reveló secretos de Estado, y es por eso que Estados Unidos lo busca. Y bueno, en esta persecución, Julian Assange en Reino Unido buscó ser asilado político de Ecuador. Fue a la embajada de Ecuador, pidió asilo político, le dieron el asilo político una vez que era presidente Rafael Correa, y estaba ahí resguardado en la embajada de Ecuador dentro del Reino Unido. Y a partir de ahí, aquí lo tenemos en la foto, ¿no? En diciembre todavía estaba aquí Julian Assange afuera en el balcón de la embajada de Ecuador en Reino Unido, y Moreno empieza a presionar a Julian Assange para que abandone la embajada, lo amenaza con quitarle el estatus de asilado, y entonces pues esto demuestra precisamente la política justo después del encontronazo con Pence, ¿no? Con Michael Pence, de Estados Unidos. Y esto también después se supo en el 2019, ya al año siguiente, se pidió un préstamo al Fondo Monetario Internacional, que lo que implica el pedir el préstamo al Fondo Monetario Internacional, ¿no? Que es como cualquier banco a nivel internacional, que otorga préstamos para el financiamiento de situaciones o de cuestiones que puedan ayudar al progreso del país, siempre y cuando se apeguen a los estatutos de pago del Fondo Monetario Internacional y a la ideología general, que la inversión que vayan a hacer del dinero que se les preste sea precisamente para fomentar esta ideología, y mejorar las condiciones en ese sentido, ¿no? Es decir, si se busca pedir un préstamo para crear algún tipo de ayuda social, es muy probable que se nieguen estos préstamos. Entonces, al haber cambiado esta ideología, esta política, esta tendencia, Lenin Moreno, pues finalmente pide un préstamo de 10.200 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional para financiar, bueno, supuestamente, o para financiar la creación de nuevos empleos y cuestiones que fue lo que alegó Lenin Moreno después de este préstamo, ¿no? Entonces ya van cayendo algunas piezas, que nos vamos dando cuenta cómo es que se fue cambiando esta estructura política y que precisamente había una real causa o un motivo real para poder pensar que Jorge Glass es un perseguido político, ¿no? En abril de ese mismo año, del 2018, acá está,
no, 2019, perdón, abril 2019, fue cuando finalmente se le quitó, Lenin Moreno le quitó el estatus de asilado a Julian Assange y permitió que la policía pudiera ingresar a la embajada para retirar a Julian Assange en calidad de detenido, ¿no? Y aquí hay una cuestión importante entre paréntesis, que es precisamente la diferencia de lo que veíamos actualmente con respecto a la invasión de la Embajada de México, igualmente en Ecuador, es que en este caso, en el caso de Julian Assange de Reino Unido, la Embajada de Ecuador, que igualmente se considera territorio de Ecuador, Reino Unido no la podía violar, no podía entrar la policía a prender a Julian Assange porque él tenía el estatus de asilado. Lo que hace Lenin Moreno es que revierte este proceso, le quita el estatus de asilado y le permite a la policía, da permiso para que entren a su territorio y puedan aprender a Julian Assange, cosa que no se hizo en el caso de México en la actualidad, en la que fue totalmente al revés, ¿no? Incluso el presidente mismo dio la orden a la policía de entrar a territorio mexicano en la embajada en Quito, en Ecuador, y sustraer a Jorge Glass, ¿no? Bueno, esta es la diferencia también porque hacíamos esta referencia de las situaciones que uno podría pensar que invadieron la embajada igualmente en el caso de Reino Unido y no fue así, ¿no? Tenían un permiso previo. Entonces, a Julian Assange lo aprenden después de haber vivido 5 años en la embajada y bueno, esto también se manejó como que había sido parte pues de la venganza que la oligarquía quería ejercer en contra de Julian Assange por haber también revelado datos de las cuentas secretas de los Panama Papers, ¿no? Los Panama Papers que fueron precisamente estos papeles, estos documentos que dieron pauta, que dieron conocimiento del enriquecimiento ilícito de estos personajes. Igualmente, Ecuador salió de la UNASUR, una organización internacional que buscaba fomentar una relación que no tuviera que ver directamente con Estados Unidos, fomentar una economía que no tuviera que ver exactamente o directamente con Estados Unidos, para pues buscar beneficios propios, ¿no? Fuera del marco de la dolarización o fuera del marco pues del control político de Estados Unidos. Y en este momento, ya en septiembre, pues Ecuador renuncia y empieza esta persecución, bueno, fortalece esta persecución en contra de los correístas. Después del préstamo del Fondo Monetario Internacional, de este paquetazo que se conoció como tal, el paquetazo económico, muchos grupos indígenas finalmente estallaron y empezó a haber movimientos de irritación por parte de la ciudadanía que pues empezaron a manifestarse en las ciudades de forma violenta. Ya había personas que morían, ya en una primera instancia, en octubre, hubo 10 muertos, hubo más de 1,000 heridos, hubo allanamientos, hubo persecuciones a militantes correístas, como decíamos, de forma ya mucho más acelerada, y fue ahí donde muchos de ellos pidieron el asilo al gobierno mexicano, muchos fueron extraditados, algunos viven actualmente en México, y bueno, en ese momento, el estallido de todo este movimiento hizo que se derogara lo que originalmente lo había detonado, que había sido el aumento en los precios de los combustibles, como había dicho, ¿no? El freno del subsidio. Finalmente, el gobierno de Lenin Moreno tiene que retractarse de esta medida, mientras las protestas continúan y siguen incrementando su presencia y su violencia en las capitales. Va a buscar Rafael Correa ya en el 2020 volver a incursionar en la política para poder revertir esta cuestión y finalmente es vetado, ¿no? Es vetado junto con varios también colaboradores que finalmente tienen que, como decíamos, salir exiliados para no ser prisioneros y bueno, es una situación de control político muy importante en la época y en la historia. Debido a este cambio, como decíamos, ¿no? Fue muy curioso cómo finalmente Lenin Moreno, ya estando en la presidencia, cambió totalmente. Incluso decía los votantes, pues habían votado por una persona y había llegado la misma persona, pero con otros ideales a la presidencia, y eso fue lo que desató esta gran crisis que finalmente
pues va a tener un punto, digamos, de pausa en 2021, apenas en mayo, cuando llega Guillermo Lasso como presidente, que pues igualmente es un banquero y que representa este modelo económico neoliberal que ya se había pues instaurado a partir precisamente de este gobierno de Lenin Moreno, ¿no? Eh, bueno, ahí está. Los movimientos en contra de este gobierno, pues no se hicieron esperar. Igualmente hubo pues, movimientos de rebelión a los cuales este nuevo presidente Guillermo Lasso respondió decretando el estado de excepción desde el año 2021 para poder pues ejercer una represión efectiva en contra de todos estos personajes de todos estos indígenas que estaban rebelándose, ¿no? Y del descontento y de la crisis que había a nivel del pueblo. Eh, bueno, finalmente a Guillermo Lasso igualmente se le van a encontrar algunos vínculos con casos de corrupción y se le va a buscar hacer un juicio político en el momento en el que él estaba como presidente, ¿no? Y esta es una crisis también muy importante porque, pues por un lado, la gente desafía el estado de excepción, sale a protestar en el país y bueno, finalmente también, por otro lado, la aceptación del presidente Guillermo Lasso evidentemente no es popular. Bueno, con respecto al caso actual, aquí vemos que el 28 de noviembre del 2022 le dan una libertad condicional a Jorge Glass después de haber vivido 4 años en prisión, de haber estado prisionero. Ya tenía la mitad de la condena de este juicio por soborno. Y fue ahí donde él empieza a buscar el asilo en México, ¿no? En el año ya 2023 había vuelto a ser citado por otro caso de corrupción debido al manejo de unos fondos tras el terremoto de Manabi 7 años atrás. Y entonces fue cuando él tuvo elementos para pensar, bueno, los elementos ya existían desde antes, pero en ese momento ya pidió un asilo político. Pensar iba a decir que era un perseguido político y bajo este estatus pide asilo a la embajada mexicana en la que había estado hasta este momento asilado, protegido, digámoslo así, precisamente por estos cargos, estos nuevos cargos de corrupción que se le imputaban a Jorge Glass. Como decía, en ese mismo año, Guillermo Lasso, el presidente, también va a ser acusado por la oposición por el delito de malversación de fondos, eh, por cuestiones legales de algunas empresas que estaban abusando, digamos que todavía seguían recibiendo recursos del gobierno y que, bueno, finalmente este caso va a escalar. El Congreso va a buscar la destitución de Guillermo Lasso precisamente por estos cargos. Y al saber esto, Guillermo Lasso aplica una cláusula que le permitía disolver al Congreso antes de que el Congreso pudiera siquiera planear la destitución de Guillermo Lasso. Él disuelve el Congreso para que no tenga ninguna reacción válida cualquier decisión que pudiera tomar estas personas, según él, por grave crisis política y conmoción interna dentro del partido, para pues, evitar que sea corrido del cargo, ¿no? Entonces disuelve al Congreso en mayo del 2023 y una de las cláusulas es que se tienen que volver a llamar a elecciones presidenciales de inmediato, elecciones presidenciales anticipadas en el momento en el que pues está este momento de crisis en Ecuador, ¿no? En ese mismo año, ya con las elecciones anticipadas en camino, digámoslo así, en agosto es asesinado, seguramente se acordarán, de el candidato a la presidencia del movimiento Construye, Fernando Villavicencio, que recibió disparos en la cabeza justo en el momento en el que estaba en una campaña política, y esto pues evidentemente acrecenta la percepción de inseguridad en el país, que además, como pues lo hemos visto a lo largo del tiempo, Ecuador ha sido absorbido o ha empezado a haber un incremento muy importante de estos grupos de delincuencia organizada que han tomado el control de muchos de los lugares en Ecuador y que, bueno, están presentes ejerciendo violencia importante y que había sido uno de los puntos principales a los cuales se tenían que enfrentar los gobiernos
que una de las promesas electorales más importantes que los gobiernos deben hacer a su población para que pues puedan estar en paz, ¿no? En octubre se dio el debate presidencial antes de las elecciones presidenciales y finalmente ganador de las elecciones presidenciales es este personaje, Noboa, Daniel Noboa, a quien hemos observado, hemos analizado cuál es su pasado, pues, su estatus. Él es una persona de 35 años, es del Partido Acción Democrática Nacional, tiene una doble nacionalidad estadounidense y ecuatoriana. Él, de hecho, estudió en Miami y vivió en Miami y nació en Miami originalmente. Y bueno, este personaje tiene una política declarada del anticorreísmo. Como decíamos, es un empresario derechista que, bueno, va a buscar reconstruir al país gravemente golpeado por la violencia y la corrupción en ese momento del país, ¿no? Es el ganador de las elecciones presidenciales. Al principio fue muy popular precisamente porque pues manejaba este discurso de buscar frenar a estos grupos criminales. Incluso se llegó a relacionar mucho a Noboa con Bukele, quien, como saben, estableció varias cárceles, varias prisiones de máxima seguridad, que le han servido mucho, muy bien, para poder reducir el nivel de violencia en su país, ¿no? Aquí lo tenemos, a partir del 2022, que Nayib Bukele estableció su estado de excepción y la represión en contra de las bandas de maras salvatruchas ha sido muy importante, al nivel que Salvador en muy poco tiempo, en prácticamente 2 años, cambió de ser uno de los países más violentos de América Latina o del mundo entero a ser uno de los más seguros en América, ¿no? Precisamente, pues, eh, por esta represión que se hizo, por ese trabajo que se hizo en contra de los maras salvatruchas y el paralelismo con respecto a la violencia que existe también en Ecuador, pues hizo que se vinculara la posibilidad, además de la edad también, ¿no? Eso lo vinculó mucho en los medios de comunicación, que los dos personajes son muy, muy jóvenes, siendo presidentes, y que, bueno, tenían esta ideología de frenar este movimiento de la violencia, esta violencia que impera en el país, ¿no? Acuérdense que ya en el año 2024, una de las primeras cosas que sucedió en este año, seguramente se acordarán de esta noticia, el 9 de enero, cuando grupos terroristas o grupos, bueno, finalmente bandas armadas, tomaran esta televisora en Ecuador que estaba transmitiendo en vivo y que llegaron en ese momento los delincuentes a someter a todos los conductores y a todo el personal del canal de televisión, que después se aprisionaron y etcétera, pero que en primera instancia pues detonó, o sea, nos hizo a todo el mundo observar que en ese momento pues todavía los grupos violentos, los grupos de delincuentes tienen un gran poder en Ecuador y es uno de los puntos más importantes a resolver hasta el presente, que ahora, bueno, ya vemos en la actualidad este punto, cómo es que finalmente pues ahora se enfrenta Ecuador también a esta recriminación por parte de la comunidad internacional por haber invadido directamente la Embajada de México en su país. Bueno, aquí está México también ya en el presente. Lo que sabemos hasta el momento es que pues se llevaron prisionero, como decíamos, a Jorge Glass, y Jorge Glass, pues empezó una huelga de hambre a partir de ese momento. A partir de esto fue el viernes 5, como decíamos, 5 de abril. Y bueno, está en proceso esta información. Vamos a estar nosotros muy pendientes acerca de lo que sucede por la implicación que tiene que ver con México, con la implicación que tiene que ver con las relaciones internacionales y porque esto pues realmente es una situación muy importante y que marca un antecedente histórico en el momento en el que una nación no respetó de forma directa esta delimitación de las fronteras, este reconocimiento de los territorios nacionales, de la diplomacia, y bueno, sí marca una cuestión muy importante, ¿no? Se esperan sanciones. México ya pidió que una de las sanciones sea que se salga, que se saque de las Naciones Unidas a Ecuador hasta que no pida una disculpa. Y otras sanciones también son a nivel económico. De inmediato México
quitó a su personal diplomático y rompió relaciones diplomáticas con Ecuador de forma pues, temporal, ¿no? Vamos a ver cómo es que esto se va resolviendo con el paso del tiempo. Y evidentemente, pues los tratados de económicos que se pudieran haber estado desarrollando entre estos dos países, pues están evidentemente suspendidos. Y la comunidad internacional, como dijimos, independientemente de la perspectiva política que pudieran tener, ya se ha manifestado condenando esta situación a nivel internacional. Entonces, bueno, Novoa va a tener próximamente en Ecuador, va a haber una consulta popular, un mecanismo así como el que decíamos que hizo Guillermo Lazo en su momento para poder de alguna manera justificar o legitimar su estadía en el poder, mostrar que tiene una intención democrática de incluir a la gente en su gobierno y mostrarse fuerte ante el pueblo, ¿no? Toda esta estrategia política la va a aplicar Novoa en los próximos meses. El 21 de abril va a haber una consulta popular preguntando algunos elementos, ¿no? Para fortalecer el papel de las Fuerzas Armadas en el combate a la inseguridad, con los cárteles de la droga, etcétera. Cosa que pues le podría resultar de forma positiva si es que la mayoría de la gente vota a favor, que esto le daría el aval de su gobierno, ¿no? Se vería como que la gente pues está apoyando su administración, aunque después de esta situación de la embajada mexicana, pues ya no es tan sencillo porque la percepción a nivel internacional, pues ahí está, ¿no? No se las tengo que platicar tanto, es de condena global. Como decía, la importancia radica en que se brinca todas las reglas del juego, y esto puede ser muy peligroso, sobre todo en una época en la que el mundo vive de forma muy ríspida muchas situaciones violentas en todo el mundo, ¿no? No digamos la guerra en Rusia y Ucrania, la cuestión del conflicto en Pakistán, la cuestión del conflicto también de Israel con Palestina, las cuestiones en Libia, bueno, en fin, ¿no? El mundo entero no está en paz, y este nuevo pieza del rompecabezas que puede incrementar esta sensación de inestabilidad, pues puede ser muy importante para la percepción de la vida misma a nivel internacional en el mundo entero. Entonces, bueno, vamos a seguir presentes y vamos a seguir estudiando el caso, vamos a seguirle dando esta continuidad al seguimiento de la información, y mientras tanto los invito a que continúen con nosotros, nos sigan por acá si les interesa entender un poco más, no únicamente saber la información de lo que pasa, sino indagar un poco en la historia de los países, de la historia de los actores internacionales que intervienen en los diferentes conflictos del mundo, para poder entender realmente qué es lo que pasa en el mundo, ¿no? Aquí las clases las vamos a seguir transmitiendo de forma gratuita. Y bueno, yo me despido. Mi nombre es Ludwig Gense. Los invito también a que nos sigan por las redes sociales, por Facebook, por YouTube. Denle ahí, escriban Escritor Internacional e inmediatamente tendrán acceso a todo nuestro trabajo, a toda nuestra labor que hacemos con mucha pasión y con mucho amor para todos ustedes. No me despido, muchachos. Muchas gracias. Nos veremos en el futuro.